El Papa escribió su tercera encíclica durante la pandemia, la cual fue publicada el 5 de octubre. En el texto titulado Fratelli Tutti, Francisco habla de la importancia del amor y de la hermandad. Sin embargo, no todos los medios de comunicación reflejan esa sensibilidad. Día a día la televisión, los diarios y las redes nos muestran distintas visiones sobre la violencia y la delincuencia en nuestro país. Francisco aclara que ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. ¿Es esto lo que muestran los medios? Te presentamos 3 conceptos que desarrolla Fratelli Tutti que se relacionan con la delincuencia y cómo lo plasman los medios. El primer concepto es el de la integración. ¿Cómo se pretende una sociedad que integra si los medios exacerban continuamente la división? Como mencionamos recientemente, la delincuencia en Argentina es un tema que tocan diariamente los medios de comunicación y que acarreamos como sociedad desde hace décadas y décadas. Muchas veces el foco y el ángulo desde el cual se aborda este tema demuestran falta de pluralidad de voces y puntos de vista que servirían para ampliar nuestra visión sobre el tema y podrían permitirnos tener un debate más íntegro y honesto. Francisco en Fratelli Tutti dice: integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esto no se consigue agrupando solo a los puros, porque aún las personas que pueden ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Para explicar este primer punto, vamos a un ejemplo concreto. En abril de 2020 se dio una enorme polémica en nuestro país en torno a la decisión de algunos tribunales de liberar a ciertos presos, para evitar los contagios masivos dentro de las cárceles por problemas de hacinamiento que pusieran en riesgo la vida de varios reclusos. Negociar Porque con de los que hecho están están hacinados. en la primera línea de negociación. Son Y todos son asesinos seriales, en general. asesinos No es que estás narcotraficantes. negociando con un asesino serial y vos decís, bueno, vale, ¿a quién vas a liberar? Vas a liberar, no sé, Estuvo preso en Ezeiza, se escapó, está preso en Trelew, en el penal de Trelew. Y le dieron la excarcelación. Le dijeron, andate a tu casa. Mirá cómo recibieron los vecinos, de esta manera. No querían saber nada con él. Los medios en muchos casos cubrieron la temática focalizándose en un solo lado de la historia, sin incorporar en el debate a los derechos humanos. Frente a esto, Francisco plantea: ignorar la existencia y los derechos de los otros tarde o temprano provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. Usualmente, en los grandes medios de comunicación se presenta lo que Francisco denomina la ilusión de la comunicación. Así, el Papa explica que los medios no constituyen verdaderamente un nosotros, sino que suelen amplificar el individualismo que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de los débiles. Un ejemplo de esta discriminación y estigmatización de los criminales la vemos en esta cobertura realizada por TN. Guillermo Lobo, el conductor del noticiero, califica a los delincuentes de manera peyorativa, llamándolos porquerías. Estos criminales, estos asesinos, estas porquerías, robaron, tirotearon, volcaron y se robaron nuestro auto, ¿es así? Totalmente, y en el medio amenazaron a un hombre. En relación a esto, la encíclica sugiere que, si a veces los más pobres y los descartados reaccionan con actitudes que parecen antisociales, es importante entender que muchas veces esas reacciones tienen que ver con una historia de menosprecio y de falta de inclusión social. El tercer concepto es el de la justicia. Muchas veces los medios tienen distintas interpretaciones en relación a la responsabilidad de los involucrados en un acto delictivo. Así, se generan discrepancias que se trasladan directamente a la opinión pública y abren un debate. Acá lo que va a venir es el disparo en las costillas, intercostal de Ríos, y una patada a el delincuente, que es lo que viene en los segundos que siguen. Con respecto al caso del jubilado que mató a un delincuente luego de que le robaran 3 veces en la misma noche, encontramos distintas posiciones. Lo que hace el video es directamente ver cómo lo ejecuta y que nadie quiere. Para vos lo ejecuta. Lo ejecuta directamente. Un poco fuerte. Vio 3 veces de carátula. Pero la historia que tiene como víctima a Jorge, tiene 71 años, claro, no es la persona que murió, pero es la víctima de todo esto porque es la víctima del asalto, es la víctima del robo, es la víctima ahora de un calabozo porque tiene que estar detenido, es la víctima de un sistema, de un código penal que por supuesto en este caso no lo favorece. Si tomamos a Fratelli Tutti, Francisco propone que hacer sufrir a quien los cometió no sirve para sentir que se ha reparado el daño. Ni siquiera bastaría matar al criminal, ni se podrían encontrar torturas que se equiparen a lo que pudo haber sufrido la víctima. La venganza no resuelve nada.
De todos modos, el verdadero límite a la solución de estas problemáticas son aquellas estructuras sociales dañadas que se arrastran desde hace décadas. El individualismo y el consumo son factores que en la encíclica se reconocen como provocadores de agresividad. Estas actitudes son las que excluyen y convierten a quienes tienen menos oportunidades en meros obstáculos y molestias, dice Francisco. En casos como los que presentamos antes, la mirada excluyente de una parte de la población influyó en las opiniones de toda la sociedad y de las marcas que quedarán en el imaginario común. Y los medios de comunicación, por su parte, son el espacio en el que comienza el debate de perspectivas. Es por esto que es tan importante que Fratelli Tutti señale la división, enemistad y escepticismo que estos mismos medios siembran y que con ayuda del Estado se produzca un cambio. En la encíclica se lee: mientras muchas veces nos enfrascamos en discusiones semánticas o ideológicas, permitimos que todavía hoy haya hermanas y hermanos que mueran de hambre o de sed, sin un techo o sin acceso al cuidado de la salud. Entonces, así tratan los medios a la delincuencia, pero ¿cómo deberían hacerlo? Francisco responde en Fratelli Tutti: difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz, intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente. Y cuando una determinada política siembra el odio o el miedo, es necesario preocuparse, reaccionar a tiempo. Es necesario comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae consigo la semilla de sentirse aislado e inferior.